Muy buenos días, sean todos ustedes a otro capítulo de El Desorden. Yo me llamo María Díaz. Fernando Rejón. Jorge Zambrano. Hoy tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a empezar con lo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el acoso que recibió la semana pasada. Después vamos a pasar con lo que está pasando actualmente en Nigeria, el conflicto entre los musulmanes y los cristianos. Y luego vamos a ver si podemos hablar un poco acerca de la próxima marcha que se acerca el próximo domingo, 15 de noviembre, de la Generación Z. Vamos a ver Presunta generación Z. Presunta Generación Z. Vamos a ver si podemos estar presentes, pero a darle. Pues, según los sucesos, esta pasada semana, Claudia Sheinbaum, al trasladarse del Palacio de Gobierno a la Secretaría de Educación Pública, sufrió un acoso por presuntamente un hombre civil caminando ella desprotegida en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde al estar conviviendo con la gente se le acerca este presunto tipo. Y se le dice presunto porque si a fin se han abierto carpetas de investigación, se le fue denunciado, todavía no hay una imputación formal. Pero dejando el abogadil de un lado. De hecho, aquí tengo un poquito la recapitulación de los hechos, por si quieren. Aquí, darle. Sí. Va. Ahí. Perdón, ahí. Durante esta visita, estaba en el centro histórico de la Ciudad de México. Se ve que en el video se le acerca por detrás un hombre, presuntamente alcoholizado, un martes en mediodía en el centro histórico de la ciudad. Comienza a abrazarla primero, como que tratar de besarla, mientras al mismo tiempo sube las manos hacia el pecho. Exacto. Esto, vamos a tomando en cuenta que en esa misma semana, la semana pasada había sido el tema del asesinato a Carlos Manso. 2 días antes, el sábado. Así que vamos a ver primero que había un tema principal en la agenda pública y además estaba el tema de cómo se sospecha de que este sujeto tenía corte militar. Tomando en cuenta esta consideración, se hizo mucho debate entre que si el problema del machismo que sufren las mujeres en general, el machismo que ha sufrido Claudia Sheinbaum en su carrera política, que también fue uno de los temas, pero también el tema que creo que más gente ha estado al pendiente ha sido, ¿es un montaje o es real? ¿Ustedes qué opinan? Presentas una muy buena base, Jorge, para empezar a discutir esto. O sea, al menos creo que por de parte del desorden puedo hablar y decir que estamos completamente en contra de la violencia, del acoso y especialmente de índole sexual hacia todas y todo tipo de mujeres. Pero ahora estamos viniendo a debatir no si esto fue incorrecto, porque lo es. Fue algo incorrecto de hacer, inético, y fue una imposición de violencia aparte a la presidenta. Pero venimos a discutir no nada más eso, sino también el trato que ha recibido la presidenta en comparación al resto de las denuncias del resto de las mujeres del país y con qué rapidez se resuelven o se les imputan y se abren carpetas de investigación acerca de este tema. O, en su otra vertiente, si esto es un montaje o no, porque como bien plantea Jorge, las fechas sí están bastante sospechosas. Y si algo sabemos del gobierno es que si te preguntas, ¿lo hará? La respuesta es sí, el gobierno lo va a hacer. Ya lo ha hecho. Y ya lo ha hecho, por cierto. Bueno, si quieres, voy a empezar un poco con el planteamiento de si fue un montaje. Como tú gustes. La verdad es que yo cuando escuché la noticia por primera vez dije, me suena raro, no tanto porque no creo que haya sufrido un acoso, sino por las fechas y el tiempo. O sea, el momento en el que se empezó a plantear esto de que pues había sufrido un acoso, y vi el video y la verdad sí está muy gráfico. Pero, por ejemplo, el caso de que había sido 2 días después de lo que pasó con el caso alcalde, de Carlos Manso, sí. De Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, Michoacán. No sé, yo lo sentí raro. No dije de que al momento, no dije como que es montaje, pero sí lo sentí como extraño en cierto sentido por esta cuestión. La verdad es que lo del corte militar y eso también luego lo empecé a ver en redes y luego también lo empezaron a sacar, que esta persona, este individuo ya había presentadose antes en varios eventos de Claudia Sheinbaum y luego con Andrés Manuel. Sí. Pero no sé, o sea, que es como actor o que le prestes un actor militar, que le prestas, está en contrato. Porque luego cuando está... luego en el video se ve justamente al final ya cuando sí hay un miembro de seguridad de parte de la presidenta que se le acerca al hombre y la separa, que le dice de que, como no se escucha lo que le dice el de seguridad, pero se escucha lo que le dice Claudia, de que bueno, ahorita nos tomamos la foto, como de que atendiendo al ciudadano. El sujeto luego dice
Tardes América o algo así, algo críptico. Algo críptico que no lo entiendo muy bien. Algo genérico. Algo América. Algo genérico de hombre. Pero en un... América. América o Pumas, dijo. América Pumas. Tomar. Pero se escucha así como... Ahí sale lo de presuntamente alcoholizado, porque como que hace la modulación de voz de estar en estado De ebriedad, alcoholizado. sí. Pero también está esto de justamente un martes mediodía. También es como los que saca de onda ciertamente de... No digo que no haya gente que se esté ya alcoholizada. Que sufra claro, acoso, no. se alcoholice en De martes que- a mediodía. México, Sí. O un lunes en las Sí. 6 de la mañana. O sea, no dudo de que haya gente así. Simplemente es como la rareza de la situación. Ya. Otro tema Adelante. que no también se llegó como a especular fue que era una advertencia hacia Claudia. En caso de que no fuera un montaje, sino que no era un solo hecho de acoso. Fue un Ok. tema de acoso, sino tema de en cualquier momento te puede pasar algo. Así como le pasó a Carlos Manso. Justo. Pero Eso sí ya me suena mucha conspiración. planteas... Eso ya suena un poquito más conspiranoico, pero también como que puedes hacer un poquito de sentido, considerando que recientemente había sido lo de Carlos Manso. Sí, o sea, sí puede ser más que nada, al menos de mi parte yo puedo opinar que es montaje justamente por el comportamiento que hizo Claudia hacia la noticia de Carlos Manso, que fue cuando el periodista le llamó la atención que habían recientemente asesinadolo, tras a él, el alcalde Carlos Manso al haber solicitado la protección del gobierno federal o protección adicional por cuestiones de seguridad, la cual fue negada y pues posteriormente lo asesinaron. Ahora, habiendo planteado eso, en la mañanera en donde se le presenta a Claudia Sheinbaum las noticias de que se le había, pues, pegado, que fueron 6 balazos a Carlos Manso. Carlos Sí, Manso. sí. Ella reaccionó meramente callando al periodista, diciéndole que ella no tenía esos datos y que no iba a tocar el tema. 2 días después sucede esto. Y al haber visto todas las reacciones de la comunidad, pues, de México, diciendo este tipo de apatía hacia la muerte de un ciudadano, la muerte de un alcalde, de un servidor público, pero más que nada la muerte de un héroe en Michoacán, que eso fue creo que uno donde pues Claudia agarró una de las balas de Carlos y se la pegó ella solita en el pie, Sí. porque realmente al haber desestimado esta noticia de esa manera, pues más que nada le echó gasolina al fuego. Y también considerando que Michoacán, que era uno de los estados en los que más presencia tenía Morena, se les fue encima. Sí. De que no tenían esta cantidad de manifestaciones en contra de ellos. Y también lo que me llama la atención es ¿dónde está la seguridad? Digo, al final, sea montaje o no, hubo una falla y Hubo alguien una falla de estuvo mal. seguridad totalmente, porque, o sea, sí tiene seguridad Claudia Sheinbaum, por lo que se ve al final del video. Pero, como sucedió con el Carlos Manso, hubo una falla en el perímetro claramente y dejaron que pasara esta persona alcoholizada. Digo, también, más que hablando ya de la seguridad personal de los diputados, diputadas, y para este el caso la presidenta, lo entiendo de dónde vendría esa perspectiva, pero analicemos un poquito, al menos, el comportamiento de Morena y ciertos políticos en cuanto al andar caminando en las calles, de hacer campaña, porque muchas de estas actuaciones públicas, políticas, con la gente, queramos o no, son una imposición de una campaña política, de una agenda que están tratando de promover. Entonces, si bien sabemos que, por ejemplo, desde López Portillo, por ahí, que políticos y servidores públicos les gusta estar en las calles, estar dentro con la gente, estar platicando, es una práctica común, en donde se bajan sin la policía. Hombre, el propio expresidente Peña Nieto en la serie del PRI dijo que le fascinó hacer campaña por lo mismo de acercarse a la gente, que sí es muy bello, pero contrae este tipo de consecuencias, que, ojo, no estoy diciendo que sea culpa de Claudia, porque no lo fue. Es el tipo de atención que le está dando este tipo de acciones. Porque, claro, le resolvieron y le abrieron carpeta de investigación inmediatamente. Así es que no se tardaron, ¿que una semana, 3 días? No, fue creo que el Al mismo día. siguiente, ¿no? Dijo ya voy a abrir una carpeta de investigación y ya lo tenían detenido unas horas después. Ahora, bueno, fuera que nos atendieran todos así de Sí, premium, no. ¿verdad? Eso yo le llamo la justicia premium, la justicia plus. Uno de los crímenes traicionó a la patria. De qué pena de muerte. Cosas así. Y estamos viendo que evidentemente Claudia no es una mujer feminista. Claro que se posicionó como presidente, como la primera presidenta de Dice México. que llegaron todos. En apoyo al movimiento, pero, por ejemplo, al menos yo como feminista no la apoyo a ella por ser mujer solamente. Y tampoco la critico por ser morenista. La critico porque es mala presidenta, pero no la critico por ser mujer.
No la critico por ser de Morena, sino como algunos comentarios que se ven en redes sociales, y claro. lo hacen muy duramente. Sí, pues al final yo creo que eso ya está de más, de que criticar el género, es como... Y el hecho que estén como utilizando muy... la nota de que es un montaje y de que ella no reaccionó, al menos puedo decir que como mujer y aquellas cuentas de hombres que están criticándola que porque no luchó, replantéense lo que realmente es ser una víctima y que claramente no conocen la respuesta de pelea o huida, o hasta hay veces que se llama congelamiento en cuanto a una persona, pues ese fight or flight. Sí, en un estado de shock en el shock. que no sabes ni cómo reaccionar. Exacto, y al menos a mí yo les puedo decir abiertamente de que las veces que he sentido acoso, les puedo decir que las 3 veces he reaccionado completamente diferente. Una vez sí me tocó pegar una cachetada, la segunda estaba tan atónita que me quedé helada, y la tercera nada más me fui llorando. Pero estos son sucesos a los que me he enfrentado yo en lo personal. Y no les puedo garantizar y decir, es que esta es la manera correcta de ser una víctima porque no lo es. Y pues más que nada, el tema aquí no es que si esto fue mal o estuvo bien el acoso, estuvo mal, pero es el hecho de que estén utilizando la simpatía feminista del pueblo como para estar detrás de una mujer que utiliza su poder y su posición política para hacer que funcione mejor la justicia en este país. Sí. Yo tengo una duda de Échale. qué opinan ustedes principalmente. Es un montaje, en caso de que sea un montaje, que ahí ya es de hecho lo que ustedes quieran creer, si quieren tener un gobierno mentiroso o uno ineficiente. O sea, aquí no te venden realmente- el combo, aquí nos dan ese 2x1. Bueno, es que también pueden elegir ambos. Ineficiente y mentiroso. Ineficiente y mentiroso. Pueden ver si... Ahora, si fuera un montaje, ¿es un montaje que hizo Claudia o es un montaje que hizo el partido? Sin el consentimiento de Claudia. No creo que sea sin el consentimiento de Claudia. Claudia sí tiene mucha fuerza dentro del partido. Sí, claro. O sea, es... No dudo mucho, porque sería como... O sea, imagínate la ruptura que causaría si se descubriera eso. Que fuera un montaje rompería por completo a Ajá, Morena. que fuera un montaje interno del partido y sin enterarse Claudia es de que... O sea, Digo, ya es otro nivel de... no somos ajenos O sea, y tampoco es extraños a este como- tipo de divisiones dentro de un partido. claro. Tampoco es como que el partido sea lo más unido del mundo después No. de la ida de... Bueno, después de la salida de Andrés Manuel. 100%. Y digo, también es claro que al menos Morena ahorita no tiene un norte político más allá que no sea la figura de Andrés Manuel o lo que sus chiflazones que llama él propuestas políticas puedan proponer. Pero más que nada es que están utilizando la violencia como a la mujer como una herramienta para popularizar o hacer un discurso político al respecto. Porque si bien Objetivización en todo el momento de... es en todo momento la están utilizando como objeto. Y eso es en esencia lo que para mí, si es un montaje, es lo que va a causar un quiebre enorme dentro de tanto el partido como de la confianza que tenemos en las instituciones. Lo que les conviene obviamente es negar que esto es un montaje. Negar de que el partido o alguna figura de autoridad ajena a Claudia tuvo algo que ver en esto. Pero sí, sean críticos, observen el video, observen no nada más el comportamiento de Claudia, observen el personaje, sean críticos al respecto. Porque claro que poner en juego la seguridad de una mujer y la confianza que tiene en su propio equipo para que popularizar más el partido, un partido que ya tiene la mayoría calificada en el Senado, que tiene la mayoría, no califica nada más hecho, la mayoría simple en las gobernaturas del estado y en sus propios pues congresos internos, es verdaderamente un escupitajo a lo que creemos que es un estado de derecho. Sí. Y sería esto, pues, el balazo que les va a tumbar el... Es que quería decir la gota que derramó su vaso, pero suena más chido ya que estamos hablando de balas. Este va a ser un balazo directo al pie de Morena. Sí. Bueno, ya llevan varios. ¿Será, este el que lo mate? Tienen un pie bastante resistente. Es que no estamos apuntando correctamente. Tiene suela de hierro. Apuntamos al meñique. Es que claramente los de derecha son los que tienen más, como Fue dice, mejor Calderón. puntuación. Puede que haya sido Calderón. Ok. Nada, que fue Calderón. Yo creo que fue Cedillo en venganza. Fue Claudio de X González. Claudio X González. De Salinas Pliego. Pudiera ser o no el que sea montaje o no, están utilizando y weaponizing es el término porzo, pero de todas maneras sigue siendo deplorable. Ese es el tema. Que en caso de que no lo fuera, es una llamada de atención para el gobierno interno de Claudia que necesitan reforzarse, necesitan todavía tomar medidas que garanticen la seguridad de sus miembros, porque no es posible que también
no nada más la presidenta, sino también gobernadores, senadores, alcaldes. A lo largo de la República hay muertes todos los días y nada les garantiza que ellos no son los siguientes. No es amenaza, pero es una realidad. De hecho, qué bueno que menciona eso, María, porque cuando fueron campañas, bueno, siempre hay temas de violencia, al menos desgraciadamente en este país, no es como que diga de que siempre, sino particularmente en este país las elecciones son violentas, desgraciadamente. No es raro que en las elecciones, no es raro que en este país las elecciones tengan algunas muertes, sobre todo de candidatos. Y de hecho, las muertes no solo suelen ser de candidatos de partidos de oposición, o sea, del PRI y del PAN, también ha habido muertes de candidatos de Morena, cabe decir. Solo que se hace el análisis de cuántos candidatos han muerto entre cada partido y se busca quién es el mayor beneficiado. Lo pueden encontrar, voy a dejarlo a la libre investigación de nuestro Querido público, nuestros internautas. basta. Jorge se está burlando de mí porque al tratar de estar grabando el saludo, hola Diana, te queremos mucho, necesitamos tu talento. Nos aventamos ¿cómo se dice? La intro y dije internauta siendo generación Z y me sentí demasiado millennial. Es que lo que no saben es que estoy aquí puesta por Salinas Pliego. Millennial no, boomer. Boomer, literal. Por Claudio X González. Por Claudio X González. Pero si algún otro tema que quieran mencionar de el montaje o verdaderamente acoso a Claudia Sheinbaum. No, yo creo que podemos pasar al siguiente tema, ¿les parece? Sin Siguiente problemas. tema. Excelente. Conflictos étnicos religiosos. En África. Nuestro mero mole. En África. Qué raro. Es la verdad. de No, que... sí, prosigue. Bueno, vamos a irnos ambientándonos en lo que es Nigeria. Un país que fue, obviamente, colonizado por las potencias europeas del momento. Principalmente por Reino Unido. Que está en lo que son las costas del Golfo de Guinea. Es esta partecita de que hace curva, justamente en África. Tenemos que Nigeria es un país africano que ha estado en un estado de crisis por los últimos años. Un caso a recordar que posiblemente ustedes conozcan sería el de Bring Back Our Girls. Sí. Que fueron más de 200 niñas secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram. Ya simplemente para que vayan teniendo como el contexto de la región. Por un lado están los conflictos armados internos, incluidos los grupos extremistas, como justamente Boko Haram, y la insurgencia del Estado Islámico del África del Oeste. No, de las provincias de África del Este. Que es una variante que nace justamente de Boko Haram. Tenemos que Boko Haram tiene unas reivindicaciones de implementar la Sharia, que es esta imposición e interpretación estricta de la ley islámica en toda Nigeria, rechazando cualquier forma de occidentalización. De hecho, el nombre Boko Haram se traduce más o menos como la educación occidental está prohibida o el pecado es la educación occidental. La educación occidental. Haram significando pecado y de hecho ahí está la contraparte con halal, que es como, para ponérselos en el contexto judeocristiano que seguramente fueron criados, pecado y dicha. En este término, de hecho, el contexto de Bring Back Our Girls, que de hecho no son las primeras mujeres que secuestra Boko Haram en su momento. Eran unas niñas que estaban estando en un recinto educativo, en una escuela. De hecho, Boko Haram tiene esta tendencia a buscar estas escuelas que estén en Nigeria y ya sea matando a todos los que estén adentro o matando a los hombres y secuestrando a las mujeres. Ahí va dependiendo de su estado de ánimo del grupo. También vamos a ver el derrocamiento de un gobierno, considerando que considera el gobierno de Nigeria como ilegítimo y como sublevado de las potencias occidentales. Y pues obviamente como del pecado que hay en el mundo y cómo se ha ido decayendo. También quieren imponer un califato, quieren hacer esta cuestión de imponer instituciones de interpretación estrictamente musulmana. Creo que principalmente musulmana suní guabaísta. Sí. Y luego también, ahora, ya en otro, ese solo es uno de los problemas.
Otro de los problemas es la violencia que hay en la parte que es más agrícola y pastoral de lo que es el Middle Belt, que es esta parte media de lo que es Nigeria, que es actualmente la que cuenta con mayor cantidad de víctimas. ¿Por qué hay un conflicto en esta parte? Porque la parte agrícola de lo que es Nigeria está caracterizada principalmente por lo que es grupos cristianos. Así que vamos a ver que entra en conflicto justamente un país de cierta mayoría musulmana con un grupo yihadista y esta parte que está más marginada, más excluida de lo que es el resto del país y que aparte cuenta como una minoría étnica y religiosa. ¿Qué hay de reacción internacional? En Estados Unidos y la Casa Blanca, en lo que viene siendo estos últimos años, ha enfatizado la persecución religiosa y recientemente ha clasificado a Nigeria como un país de particular interés, declarando sobre posibles intervenciones externas. Estas también han generado protestas locales y rechazo oficial de la Comisión de Libertad Religiosa. Y también hay una respuesta militar por parte de Nigeria. El ejército reporta operaciones con bajas entre militares y acciones defensivas, incluyendo el empleo de drones, pero algunas ONGs y medios señalan que el Estado sigue sin control efectivo en amplias zonas rurales. Que también, pues claro, es un país que viene de un periodo de colonización, viene a estar enfrentándose a un grupo terrorista, así que no va a tener como la mayor eficiencia manejando su territorio. Aquí es la parte que a lo mejor Fernando tiene un poquito más de opiniones en cuanto a el conflicto étnico-religioso, en cuanto a política local de Nigeria y también pues cómo pues puede afectar a la política internacional. Por supuesto. Nigeria es el país, porque si no sabían, el país más poblado de África y de hecho también uno de los de las potencias que más se están alzando por el control del petróleo. Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Aquí lo que podemos ver es que hay una división. Primero está este conflicto étnico-religioso porque el norte es de la etnia Hausa y el sur ya representa las otras etnias mayoritarias del país de Nigeria. Entonces, en el norte del país, que fue la parte que no fue colonizada por Reino Unido, o sea, que fue la parte que fue como menos implementada por medio de las estrategias de Reino Unido, que fue, por ejemplo, en Nigeria se habla el inglés, pero también se hablan los otros idiomas étnicos de la zona. Entonces, aquí en la parte del norte es la zona que está controlada por la etnia Hausa, que es islámica suní, como bien dijiste tú. Y además, Nigeria está en un posicionamiento muy estratégico, porque pertenece a la Comunidad Económica de África Occidental. Entonces, en este ámbito político es donde están la mayoría de los países de este hemisferio, y además Nigeria forma parte como el dominante de este grupo. Entonces, ahorita podemos ver cómo en la zona del norte, que es la que está sublevada por este grupo Boko Haram, que pertenece también al Estado Islámico, a ISIS, de hecho son aliados estratégicos, representa así un conflicto étnico que está sufriendo la zona, y además hay también intervención por otras potencias de la zona. Bueno, Por siempre ejemplo, el interés de China en África, que creo que ya ha sido un tema muy mencionado, Sí. y de Francia. Que ahí sí, Y ahora pues Francia salte del maldito continente de una maldita vez. Lleva diciendo de que nosotros no estábamos colonizando África. Pero toda la dependencia económica de lo que es la moneda que usan en varios países africanos se imprime en Francia. ¿De qué? más allá de eso, las tendencias, cómo afectan el derecho internacional este tipo de situaciones, es como si bien menciona Jorge, y Fernando, es que muchos países intentan prestar ayudas militares para poder, entre comillas, ayudar al gobierno nigeriano de poder, pues no subyugar, pero erradicar este tipo de problemas o este tipo de enfrentamientos, porque puede que lo estemos tratando como con cierta objetividad, pero la verdad es que Boko Haram es uno de los grupos, y lo voy a decir, terroristas más armados y más fuertes del mundo. Si bien han estado activos desde casi los últimos años de los 90, han sido, pues muchos de sus altos mandos que se han logrado capturar han sido juzgados en las comisiones internacionales en las Cortes Penales Internacionales, tanto ad hoc como dentro del mismo sistema ahora después del 2000. Pero el tema es que de los participantes que están ahí, si bien tanto las niñas como los soldados que agarra Boko Haram, es que los agarra dentro de sus escuelas por una razón. Es por aquello de que cualquier individuo que haya sido, pues,
incluido en este tipo de como insurgencias. Cuando son menores de edad se les considera como soldados infantiles o niños soldados. Sí, el uso de niños soldado en la región es demasiado común. Es clásico de parte de Boko Haram, en donde, si bien el Bring Back Our Girls no es solamente porque quieren a las mujeres vivas y de regreso a sus casas, es por el motivo del cual las pues secuestran. Uh-huh. Es para hacerlas tanto esclavas sexuales como esclavas personales a tanto el ejército como a generales en lo particular. Entonces, ¿en dónde nos deja esto? Si bien las leyes internacionales prevén que no se puede estar juzgando a niños o a menores de edad por los crímenes que han cometido, pero de la otra moneda tienes a niños de 17 años que saben conducirse dentro de la selva y saben a ciencia cierta lo que están haciendo y está mal. Y que ya son criminales de guerra, técnicamente. Y crecen en ese ambiente, y aprenden que ese tipo de acciones no solo son buenas o que no solamente son efectivas, sino que la causa por la cual están persiguiendo es una mayor. Si bien la causa de Boko Haram en sí no es en favor a ISIS o en favor a algo, es un descontento y un enojo y una sed de venganza ante aquellas personas vencedoras que fueron pues los colonizadores, en este caso Francia. Y ahora, el hecho de que se esté queriendo meter a Estados Unidos, esto ya pone la situación en otro tema. Sí. Ya no es algo del ámbito penal, sino ya regresamos a tu especialidad, Fernando. La guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo y más que nada la economía. Si bien están pues apuntándole a los controles de zonas rurales, que si bien Fer sabe son aquellos que pues producen en masa la comida que se ingiere dentro de Nigeria y que sin la dependencia, un control efectivo de esas zonas, el gobierno se va a quedar sin comida. Uh-huh. ¿Y qué más? Y también la crisis humanitaria que está representando lo que es Nigeria. O sea, ya estamos viendo una cantidad de fosas comunes por parte de lo que viene siendo estas comunidades cristianas que están hacia el norte, que están superando ciertamente números muy preocupantes. No podría compararlo a lo mejor con la situación que ya hemos platicado de Sudán. No la hemos platicado en el programa, pero pueden ver el newsletter. Ahí, por ejemplo, también pues una situación muy horrible de crisis humanitaria. Aquí lo interesante también es la cuestión económica, como bien mencionas. Nigeria, como lo mencionamos, es uno de los países que más petróleo está produciendo. También lo está convirtiendo en uno de los países africanos más ricos. Entonces, aquí podemos ver cómo está esta cuestión económica de que hay intereses extranjeros, porque, por ejemplo, también se pueden ver mercenarios, no tanto en Nigeria, esto sí, no están los mercenarios presentes aquí, pero sí, por ejemplo, en países aledaños como Níger, que de hecho también hace poquito tuvo una crisis por esto mismo del grupo Boko Haram. Uh-huh. Porque Boko Haram no únicamente está presente en Nigeria, sino está presente en esta zona, porque en esta zona es donde están los países islámicos de África, uh-huh. Porque es la zona, más o menos, para que se den una idea, subsahariana. Sí, África está dividido en dos como áreas principales, que es la parte del Sahara, que es donde están los países musulmanes, donde están los países más árabes, más con influencia árabe, más con esta cuestión de la idea musulmana, la religión, pero luego están los países del sur que tienen más esta colonización por medio de los países europeos, que por ejemplo aquí es donde están más presentes los cristianos. Entonces Nigeria está en medio. Nigeria está tiene una parte que está que se encuentra en el norte, donde está esta etnia, los Hassan, y luego está en la parte del sur donde están más las etnias europeizadas, si se puede decir así. Bueno, más bien colonizadas. Sí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí está... Occidentalizadas, puedes decir. Sí, occidentalizados. Yo me quedo con colonizadas, la verdad. Siento que decirles occidentales suena muy bonito. Cuando la verdad es que fueron colonizados. Sí, es que estamos tratando de hacer limpieza de imagen aquí a los colonizadores, sí. Sí, estamos intentando... Somos pro-eurocentristas en este programa. No, por eso decimos fueron colonizados, porque fue lo que fue. Ideas de Jorge, es broma. Gracias, Jorge. Pero bueno, entonces Nigeria tiene muchos intereses económicos, como mencionas tú. Uh-huh. El hecho de que Estados Unidos haya mencionado esto abre muchas cuestiones. Por ejemplo, Donald Trump, ¿qué hace mencionando estas cuestiones? O sea, ¿qué intereses tiene en África? Porque... Ya sabemos qué intereses tiene, quieren su petróleo. Es eso. Pero este tipo de aperturas es, por ejemplo, lo que vimos también en Operación Cóndor aquí en México, cuando intentaron tratar de rastrear las armas que se le estaba vendiendo el gobierno americano a pues, nuestros terroristas locales, que son el narcotráfico y los... Oficialmente ya terroristas. Oficialmente ya terroristas, gracias, en efecto.
Pero estos son casi siempre como el patrón que repite Estados Unidos. Por eso estamos hablando de este tipo de cuestiones económicas, pero también cuestiones sociales y de colonización. Este desprecio que tiene la comunidad musulmana no viene infundado hacia el Oriente, es porque fueron víctimas de una imposición tanto de religión, de idioma, de y sistemas de castas. Pues nos consta a todos aquí en México que esa madre se puso. Bueno, o sea, sí, pero también teológicamente se presenta ya la... estarse en contra de. Exacto. Y el hecho de que hayan tenido como este enojo a esas prácticas, lo veo y lo entiendo más. Obviamente no condeno ni estoy a favor de la violencia con la que lo están manejando. Claro que había otro tipo de maneras para poder cambiar ese tipo de imposiciones. Y el agarrar un machete e irte contra contra toda una sección, una religión, no es la respuesta adecuada. Y si tanto quieren interpretar literalmente el Corán, no. Es con un machete, quisiera reiterar. No es... Sí. Esas sí no son formas, para que vean. Sí, bueno, de hecho, aquí podemos ver un patrón muy interesante. Donald Trump también tiene el interés de intervenir en Venezuela, un país que produce petróleo. Nigeria, un país que produce petróleo. Lo fue en Siria, un país que producía petróleo y hierro, en Damascus, como también lo vimos en Afganistán, Irán e Irak, en donde también producían petróleo. ¿Entonces Venezuela se va a convertir en un país musulmán? Lo planteas muy bien, pero no lo sé. Yo ya creo que son su propia religión, considerando que tienen Navidad y Halloween en el mismo mes. Sí, cierto, tienen octubre. Tienen Halloween y Navidad el mismo mes. Feliz Navidad, venezolanos. Feliz Navidad a nuestros queridos venezolanos, si es que nos escuchan. Pero sí, de hecho aquí les quiero plantear algo muy interesante, y es que hace poquito también hubo una intervención muy interesante, más en los países del norte de Nigeria, en Níger, que también tuvo una crisis hace poquito, que estuvo presente el grupo Wagner, que eran mercenarios los rusos. Sí. Aquí en esta zona están presentes porque les interesa mucho el oro. De hecho, la mayoría de los países de esta zona están intentando implementar como moneda el oro, o sea que su moneda se basa en el oro, porque tienen reservas de oro muy importantes en esta región, y están intentando como sublevarse ante los países europeos, por ejemplo el franco francés, que muchas de estas monedas se quieren como interponer con esta moneda. Y luego además está esta cuestión del petróleo, que Nigeria se está convirtiendo en una de las potencias más fuertes de África, y de hecho uno de los líderes principales de esta región. Entonces está muy interesante cómo también Donald Trump, después de los tweets que hizo, porque de hecho la razón por la que estamos hablando principalmente de esto es porque lo empezó a mencionar Donald Trump, que de hecho este tipo de casos podemos seguir hablando de varios conflictos que existen en África, pero lo interesante aquí es la intervención que se está intentando hacer, porque Donald Trump lo que plantea es que si el gobierno de Nigeria no puede hacer esto, debería de haber una intervención por parte de Estados Unidos para solucionar esta crisis de los cristianos. Ah, claro, y también, ahorita que estás mencionando eso del oro, si bien han visto en el resto como de las noticias que ahorita han englobado a Donald Trump, es el hecho de que quiere demoler una parte de la Casa Blanca para poner, como se dice, un salón de baile muy muy al estilo Franco, ahora que estamos hablando de frentes occidentales, y para ello él lo quiere de oro sólido. ¿Y qué país acabamos de mencionar que tiene un gran abastecimiento de oro? Que eso yo no sabía. No puedo creer que está invadiendo... O sea, esto plantea el hecho de que estás invadiendo un país entero por decoración. Déjame, voy invado... ¿Cómo se dice? Michoacán, porque mi Home Depot local no tiene madera. Porque ocupo uranio. Porque ocupo uranio. Estamos viendo lo ridículo que suena, pero este tipo de ridiculeces son aquellas que se encabezan por la política global. Y no me dejen hablando sobre la inferencia que ha tenido Estados Unidos en el gobierno internacional y el tener una red de conexiones, una red interconectada de apoyos económicos y de salvaguardar la paz internacional. Yo iba a hacer un análisis más serio, pero me rompiste con eso de que están invadiendo por decoración, la verdad. Es que técnicamente es eso, estamos viendo, nada de lo que estoy diciendo es un hecho, más aquello que estamos reportando, pero el hecho de que estas noticias se estén dando en una temporalidad muy sospechosa, como bien hablamos de Claudia, obviamente despierta cierto tipo de críticas y cierto tipo de conclusiones a las que he llegado. Entre ellas es esta, de que el capricho de un hombre que tiene al mundo en la palma de su mano, lo está utilizando una guerra o una intervención militar, sacrificando a millones de personas posiblemente por decoraciones para un salón de baile.
Pero tú qué ibas a decir, Jorge. De hecho, sí me interesa lo que querías decir. Iba a irme por la parte de China, que sigue siendo un Échale. actor muy importante para África, porque China es de hecho de los países que más invierte en infraestructura y también es el que más préstamos les da a los países africanos. De hecho, hay muchos programas en estos países donde se quiere hacer que el segundo idioma hablado sea el chino. Oh. No tanto priorizando como el inglés, por ejemplo, sino que se priorizan lenguas locales y luego el chino como segunda lengua. También esa clase de intercambios culturales. ¿Pero por qué? Justamente ya en cuanto a el tema de dominio global, el tener de cierta forma todo lo que es el África estando de tu lado, también da cierta implicación no solo en temas económicos, sino también en elecciones internacionales. Sí. De hecho, ya ha habido muchos casos en los que, por ejemplo, China vota de cierta forma en la Asamblea General y los países africanos que no votan de la misma forma que China no suelen ser tan beneficiados por China en los próximos años. Ya. Ujú. Así que también esta cuestión de el poder suave, de lo que viene siendo el soft power, esa medida en la que el dinero se hace un medio para el que convences a otro país para que se una a tus ideales. Bueno, aplicas tu poder, impones esta voluntad del gobierno chino sobre el resto de la región. Y también vamos viendo cómo se van haciendo cada vez más cada vez se van haciendo más populares estos ciertos personajes como el de... Ay, perdón, no ¿El de tengo... Burkina Faso? El de Burkina Faso, justamente iba a decirte. Se me bugueó ahí la compu. Pero estos personajes no solo han agarrado cierta popularidad dentro de la región, sino que internacionalmente pues, cada vez se hacen más conocidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un discurso principalmente en el tema de cómo África debe de ser independiente. Ujú. No solo el tema de unidad, que ya de por sí es un tema complicado en África, el concepto de unidad. Sí. Porque si ya de por sí las fronteras están hechas de forma ambigua, que no respetaron ningún tipo de diferencia étnica o religiosa. Por ejemplo, el caso de Ruanda, que posteriormente terminó conllevando un genocidio en los 90s, perdón. Uno de los más recientes en cuanto a cantidad. No digo que no haya en la actualidad. Simplemente es como uno de los más conocidos. Así que este tema de unidad de cierta forma es complicado en África, porque justamente esta unidad a veces llevada de la forma incorrecta ha sido causante de esos problemas, pero pero por ciertos factores. ¿Sabes quién fue, si quieres aquí, ¿Te cambió la cámara? ¿sabes quién fue el principal promotor de la Unión Africana cuando se creó? Y ¿Quién? de hecho quería crear una moneda de oro. No me acuerdo el nombre. Gaddafi. Gaddafi, ya. Muammar Gaddafi fue el principal promotor de la Unión Africana y de hecho quería hacer una moneda para contrarrestar las monedas europeas y el dólar, Utilizando patrón oro todavía. utilizando el patrón oro. ¿Qué digo? Tiene un punto. O sea, quiere utilizar y regresar la utilización de sus recursos para su país. Pero que esas monedas no se... Estoy entendiendo... Pues, en mi lógica, pues no sería que se fabriquen todavía en Francia, sino homegrown, Ujú. home developed y home Es que también es distributed. que las monedas francesas, ¿en qué están sustentados? En Pues en el poder fiat, económico Pero es que francés. por Pero- siglos, el oro que han conseguido todas las potencias mundiales por siglos fue adquirido por parte en las minas de África. O sea, por mucho tiempo la comunidad internacional lo ha agarrado como su tienda de abarrotes. Van y agarran, pero obviamente a costa de los millones de personas que viven ahí. O sea, no estoy... De nuevo, no estoy clarifico que este tipo de violencia no la estoy... Más bien, nunca la voy a disculpar. Y ese no es el tema. Pero este patrón de rebelión en contra de las uniones europeas y de potencias mundiales viene desde un desprecio, pero que se creció domésticamente. O sea, están viviendo técnicamente, al menos el bloque occidental, las consecuencias de sus propios actos. Porque al imponer Sí. otra religión sobre una tierra que ya tiene sus propias costumbres y cultura, y luego que aparte los despojas de cualquier tipo de identidad cultural, porque bajo la colonización, muchas veces se prohibieron y se castigaron el habla de sus lenguas nativas. Donde se les impuso el inglés, se les impuso la cultura, se les impuso hasta la moneda. El querer extraditar estas tradiciones de un sistema colonial como lo es el africano es pues no sé si casi imposible de hacer, estimados, pero
estamos viendo este tipo de rezagos o este tipo de violencias debido a la violencia que se les impuso hace años antes. Pues también, o sea, este tipo de pensamientos de la Unión Africana suena un poquito soñador, realmente. Pero, ¿sabes por qué O sea, tiene Gaddafi cierta... perdió? O sea, ¿por qué a Gaddafi lo mataron? O sea, ¿sabes quién fue el que intervino? Bueno, primero un discurso incómodo, pero... Pero ¿sabes quién fue el que intervino en Libia para... pues claro, provocó que muriera Gaddafi? La queridísima OTAN. Sí. O Que de hecho, NATO. si no saben, la OTAN, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, otros países denunciaron a la OTAN ante la ONU por también sus crímenes de guerra, por las bombas en Hiroshima y Nagasaki, por los atentados que hubo en Italia, en Francia, por parte de Italia, por parte de Francia, por parte de Estados Unidos. Y el fiscal general de ese tiempo desechó por oficio, o sea, es decir, a convicción mutua, nadie le solicitó, desechó y cerró esas carpetas de investigación por parte de la OTAN. ¿Debido a qué? Porque hicieron una amenaza de, si tú me juzgas bajo el mismo modelo que yo juzgué a los alemanes, vamos a retirar nuestro apoyo a la ONU. Entonces, ¿qué hace la comunidad internacional para salvaguardar los intereses del Club de Toby, que técnicamente, o el P5 o las potencias mundiales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, para querer salvaguardar los intereses de la comunidad internacional? Les vamos diciendo, si aquí ustedes creen que la ONU funciona, van muy mal. Y van entrando en ¿cómo verdaderamente Estamos funciona la empezando en lo política mal. O sea, si internacional? crees que están mal, ya vas bien, pero En el es el iceberg. por qué van mal. En la que como los pecados de la Liga de las Naciones también es el pecado de la ONU. Lo seguimos pagando. Sí, lo seguimos pagando totalmente. Pero bueno, de hecho qué buen tema hemos ido agarrando a partir de lo de Nigeria, ver cómo ha ido colapsando de cierta forma el sistema internacional. No solo por tema de la cuestión de la colonización, que también otro tema, pero también para añadirlo a la lista de problemas que ha provocado Occidente hacia la región, es darles libertad. Fingir de decirles, son independientes, pero realmente mantenerlos sublevados en cuanto a cuestión económica, darles intervenciones militares, también estar todavía extrayendo los recursos porque ellos no tenían las formas para poder extraer esos recursos y generar riquezas por su propia cuenta. Que de hecho, algo que traes a la mesa muy interesante, Jorge, es el hecho de las cuestiones económicas. Y también, igual y Fernando, apóyame en esto, pero la ONU prohíbe cualquier tipo de sanciones económicas a un país, pero lo que sí permite son recompensas económicas. Entonces, este control que estamos viendo por parte del gobierno chino y estas influencias en el continente africano... ¿A poco se lo prohíbe las sanciones económicas? Eso no sabía. Si son autoimpuestas a otro país, o sea, no de una manera como bilateral producto de un tratado, sino nada más porque sí las condena. O más sea, bien, no es como de que... recomienda altamente no hacerlas. Sanción económica porque embargaste... expropiaste a una empresa y no diste compensaciones. Ahí sí, por ejemplo, sí es válido. Ponle, más o menos. Ok. Ya. Pero, por ejemplo, yo como país, claro que si yo automáticamente le impongo al gobierno de Fernando Erejón, pues está mal. Porque si no están infundados, ¿por qué lo estaría la comunidad internacional sancionándolos con amenazas? ¿Estás amenazando a Fernando? Fernando, ten 10 gazillions de toneladas de oro. Y 70 armamentos nucleares para defenderte del gobierno de María. Pero lo que estamos viendo es que es Del violento y terrorista gobierno de María. Estamos viendo, justamente, estaríamos viendo al menos una necesidad de querer seguir con esos intereses por necesidades económicas. O sea, al quien le ofreces una oferta, lo estás ligándolo a una lealtad, al menos política, que eso creo que está haciendo Sí, es China totalmente claramente. eso. Entonces, Fer, más o menos, ¿cómo crees que influye este sistema de recompensas dentro El experto. El experto. Pues lo que he entendido del modelo chino que está intentando implementar a nivel internacional es que lo que hace es te financia la infraestructura, pero le tienes que dar contratos de hasta 50 años o 100 años para que tú seas... O sea, China se convierte en propietario de esto durante un periodo... Sustancia. Sí. Pues un siglo, güey. Sí, 100 o sea, años. No es un siglo. Pues sí, 100 años, de 50 a 100 años. De un lustro a un siglo. Ajá, de un lustro a un siglo. Es milenio, me estoy confundiendo. No, sí es un siglo, perdón. Sí. Es que Fer es Abogada. Fer es el único que le sabe a los números aquí, honestamente. No me pidan sacar el 16 de una cuenta.
Pero sí, o sea, Damn. lo que hace China, por ejemplo, lo que está haciendo en el mar Índico es que, y la forma en la que está intentando obtener poder es por medio de comprar puertos, de que, bueno, yo te ayudo a crear este puerto, pero es mío. Que en algún día será tuyo. Ujú, que en algún momento será tuyo, pero por ahorita es mío. Y yo me quedo con todas las riquezas que genera este puerto. Pero pues ya te quedas con la infraestructura, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, antes no tenías este puerto, pero ahorita sí lo tienes, nada más que es mío. Básicamente como lo que hicieron con el canal de Panamá hace mucho tiempo Estados Unidos. Pero Bueno, ahí no fue tanto oferta. sí. Fue más, te lo demando y es mío. Fue más un Colombia, dámelo. No. Dámelo, por favor. No. Es mío. ¿Cómo? Te independizó Panamá. De independizo Panamá. Pero después de independizar Panamá, lo ataco yo. Pero sí, entonces lo que hacen básicamente es esto, o sea, empiezan a implementar infraestructura, pero los contratos y son dueños durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces de esta forma obtienen los beneficios China y de hecho y recientemente pues ha tenido mucha presencia en África, porque pues sabemos que en África falta mucha esta infraestructura, entonces llega China que tiene una vastísima cantidad de capital, porque la mayoría de las empresas que producen en China, la mitad le pertenece al gobierno, la otra mitad es capital privado. Entonces, por medio de este capital, implementan este tipo de infraestructuras, que eran infraestructuras, pero pues son del gobierno chino. Y ahí ya es más o menos lo que yo he mantenido en varios programas, que ha sido como China quiere cambiar de protagonismo lo que es el mundo. Que deje de ser Estados Unidos el gobernante del mundo, sino que sea la hegemonía china, por así decirlo. Sí, que de hecho muchos países lo que están diciendo, ya esto ya va más a teorías de relaciones internacionales, es que el mundo se está volviendo multipolar, o sea, no es como que China y Estados Unidos, sino por ejemplo también existen influencias de los Emiratos Árabes Unidos en el conflicto de Sudán, que esto no lo hemos hablado, pero hay intereses económicos aquí. ¿Sí lo definen como multipolar y no bipolar? Sí, porque sí. bipolar sería más que nada en la segunda mitad del siglo XX cuando teníamos a Estados Unidos contra la URSS. Sí, sí, En ese exacto. caso el capitalismo contra el comunismo, pero ahorita estamos viendo un actor que es China trabajando sí internamente con un modelo pseudo comunista, pero en esencia sigue siendo en base a capital, porque bien está pues homologando todo en su país, pero en sus relaciones exteriores es donde ahí se le saca el conejo el mago y tal cual pues enseña que sí está tratando de ver por más intereses capitalistas. No, que- pues capitalismo de Estado al Sí. final. Capitalismo de Estado, pero lo está haciendo bien. Sí, Está sí. técnicamente haciendo todos los pasos correctos que una vez hizo Estados Unidos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, para ahorita, al menos después, de una manera económica, tener un mayor control o unas mejores relaciones que las que tiene Estados Unidos. ¿Creen que está implementando el enemigo de tu enemigo es nuestro amigo? Depende del caso. O sea, en algunos casos ha sido un tema de... Soy mejor socio que Estados Unidos. Ujú. Yo no te he intervenido, no hemos tenido conflictos bélicos en ningún momento. Yo no te declaro la guerra. A lo mejor fue mi culpa que llegara la peste negra, pero eso fue hace mucho, no es culpa Y las de guerras nosotros. y el opio a tu país. La guerra No, sí, problemas. Pero simplemente soy mejor socio comercial de Estados Unidos, soy más barato, tengo mayor capacidad de producción. Y en algunos otros casos, por ejemplo, Rusia, pues obviamente es un oye, de que históricamente soy socio tuyo. Sí. De hecho, Rusia fue el primer país que reconoció a China como país. Y de hecho fueron los que más los ayudaron para poder tener unos tribunales militares después de la Segunda Guerra Mundial, pero los de Nuremberg fueron dirigidos a las potencias europeas, pero para las potencias tanto africanas como del Oriente, que de hecho se titula el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, fue el Rusia, de hecho, de los primeros en no nada más financiar, sino traer y apoyar, tanto económicamente, judicialmente y políticamente, a consolidar el sentenciar y la imputación de, ¿cómo se dice?, todos los actores que fueron responsables por las masacres de Manchuria, las violaciones de Nanking. Sí, no, fue esta Rusia quien encontró lo del escuadrón 731. 731. Sí, Ujú, en fueron Manchuria. los soviéticos quienes... Sí, en Manchuria. Pues. Y quienes no saben, el Escuadrón 731 fue una base militar operativa en donde se hicieron experimentos con gentes humanas, con personas humanas. Sí, pues claramente personas humanas. Con personas humanas de nacionalidad tanto china como de los países y territorios que iba conquistando Japón poco a poco. Sí, ver la cantidad de, ¿cómo se dice? Prisioneros de guerra que tenía Japón es preocupante. Y de hecho, pues... O sea, el hecho de cuántos regresaron. pasaron.
Y De hecho, un dato histórico medio preocupante, el hecho de por qué sabemos que el cuerpo humano tiene la cantidad de agua que tiene, sí, los es efectos en la por hipotermia culpa de eso. de este tipo de... Está bien chistoso cómo empezamos con Nigeria y terminamos la cantidad Es de que, agua que tiene mi el brother, cuerpo está humano. todo entrelazado. Está todo muy conectado. Está la todo verdad. muy conectado porque si regresamos a la influencia que han tenido países occidentales, como lo fueron en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, ahorita estamos también, pues es necesario tocar ese trasfondo que aunque digan que la historia no sirve para nada, sí sirve, porque todo este tipo de cosas ya pasaron. No estamos viendo nada nuevo y literal se está volviendo a repetir la historia nomás que con nuevos jugadores y unos más estúpidos que otros. Porque al menos en este caso... O el más veterano más estúpido normalmente también. Tristemente creo que ahorita el más veterano sería Trump y sí es el más pues, Sí. estúpido, sí. Pero volviendo un poquito al tema anterior de multipolar. O sea, personalmente, bueno, para explicar primero teoría de relaciones internacionales a lo que se refiere Fernando, es este tema de la polarización en términos de como la hegemonía global. En su momento, primero está lo que es monopolar, que es cuando el mundo solo está dirigiéndose hacia una sola dirección, hacia un solo modelo. Bipolar es cuando hay dos tipos de modelo. Tripolar, multipolar, ya cuando hay 3 o más tipos de modelo. De hecho, se dice que el más estable sería el multipolar. Sí. Pero si ustedes argumentan que ahorita mismo estamos viviendo una multipolaridad, que yo creo que estamos viviendo bipolaridad, nuevamente. Está el modelo estadounidense contra el modelo chino. Bueno, no tanto el modelo, es más como la relación. Estamos creo que en un periodo de transición muy raro que bien planteas, Jorge, porque no somos tal cual bipolar, pero tampoco multipolar. O sea, ahorita no tenemos más corrientes dentro de lo que es socialismo, que si de todas maneras es un socialismo muy a medias, todavía muy tibio, ni siquiera está cocido. Pero también está un capitalismo en sus últimas etapas. Que Bueno, se es está el socialismo funcional. De que... y se está autocolapsando. Y sí, pero estamos en una... Pues yo le digo que estamos entre tallas, donde no eres ni talla M ni talla L, pero ninguno de los dos te queda. Y creo que al menos al mundo ahorita no le queda ninguno. O sea, sí. Aquí les voy a plantear el Vayan posicionamiento, la teoría... ¿Eh? ¿Qué? La teoría de Like en los comentarios escuchaste lo que dijo Jorge. la teoría de Samuel Huntington, Ujú. que Ajá. básicamente es una de las razones por las cuales Trump está tomando estas relaciones internacionales, que de hecho varios de sus teóricos republicanos y dentro del partido ahí medio raro tecnócrata que tienen, lo toman como base teórica para la forma en la que está implementando sus relaciones internacionales. Ah, creo que ya sé cuál libro me dices. El de la lucha de civilizaciones. Sí. Muy bueno. De Samuel Huntington. Aquí plantea que no necesariamente sea por medio de ideología la forma en la que se está ahora planteando el mundo, sino sería más bien por culturas, que serían civilizaciones las que están manejando el mundo, y por medio, por ejemplo, de ahora sí un acto multipolar, porque por ejemplo no únicamente está la civilización china, como se podría decir, o la civilización de Estados Unidos, sino que existen varias. O sea, ahorita, por ejemplo, está también el caso de Irán, que está intentando implementar ahí su ideología y sus formas en Medio Oriente, por medio de la religión, que están los sunnis y los chiitas, en este caso los iranes de los chiitas. Pero, por ejemplo, en África, Nigeria, que también está intentando experimentar. Bueno, su Irán tiene la influencia. desventaja por ser la minoría étnica. Ujú. No, perdón, minoría minoría étnica religiosa. en Medio Oriente y minoría religiosa. Sí, y luego la Unión Europea, que también reacciona ante Estados Unidos, también lucha, aunque ideológicamente se podrían ver similares, luchan Ujú. ideológicamente y luchan civilizatoriamente. Entonces, la forma en la que se plantea lucha de civilizaciones es que Estados Unidos está intentando luchar por medio de su civilización contra estos multipolares. Por eso yo digo que ahorita el mundo es multipolar, porque no únicamente está el modelo chino o el modelo de Estados Unidos, sino existen diferentes modelos económicos y civilizatorios, si se puede decir así. Pero luego además, la forma en la que ejercen este tipo de influencia es por medio del capital. Entonces ahorita podemos ver que ganó verdaderamente el capitalismo.
porque no hay como otro modelo ideológico, sino es más bien el capitalismo de diferentes Sí, bueno, variantes. es el No tenemos capitalismo otro- americano, el capitalismo No, árabe, el capitalismo chino. Son intereses económicos contra intereses económicos. Sí, sí, Así, totalmente. así lo planteo yo. Y sí, tienes toda la razón, digo, vivimos en un modelo que gratifica la opulencia, digo, si estamos viendo que empezamos hablando de esto de Nigeria y nos estamos terminando de hablar, pues, de relaciones internacionales, es porque el mundo se mueve con dinero, claramente, y si bien plantea Fernando, no tenemos un modelo, por decir, de socialismo exitoso, activo, porque pues todos han sido aplastados o han sido derrocados por parte del gobierno capitalista de Estados Unidos. Entonces sí estamos atorados en esta como bipolaridad económica, pero también en una multipolaridad cultural, que claro que tienes toda la razón, porque pues no tenemos una sola cultura. Pero lo que sí puedo decir al menos es que con ayuda de, por ejemplo, el internet se ha podido establecer a cierta base, pues, primaria de lo que es una cultura, qué cosas se deben de saber mientras entras al internet o donde no, o de como cultura general del mundo. Sí, Pero no, pues la globalización en cómo se ha acelerado el proceso. es parte de, pero no tenemos un organismo que eficientemente pueda regular las relaciones internacionales de manera totalitaria, pero también efectiva. Si bien la ONU es ineficiente, no porque no pueda, pero porque está siendo controlada por miembros que pueden y dan más. En este caso, por ejemplo, trajimos a la mesa lo de los P5, pero porque siguen siendo los mismos agentes que estuvieron tanto detrás de las colonizaciones, de las conquistas, que estuvieron detrás de revoluciones y supuestas independencias, pero para beneficiar sus propios beneficios económicos. Y los supuestos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Que, exacto, o sea, estamos viviendo en un mundo de vencedores, en donde historias de aquellos que han perdido, pues, las batallas y las guerras, no han contado los horrores que han vivido bajo, pues, el otro lado de la espada. Conocemos que ha triunfado el capitalismo, pero si lo observamos a detallada lupa, sabemos que es terriblemente ineficiente tener el 60% de tu población en pobreza, que pues eso es, si mal no recuerdo, el caso para México. Sí. En su momento sí, llegamos a tener creo que máximo 56% ¿Sí? En México sí. en 2020. El problema de México más que nada es la desigualdad. Sí, no, totalmente. Pero, por ejemplo, aquí también, y yo creo que es muy interesante lo que plantean, que de hecho también Samuel Huntington lo habla en su libro, que de hecho gran politólogo, ahí si lo quieren leer, Colega. colega Camarada. compa, él predijo la guerra del terror. ¿Sí? De Donald Trump, digo, no de Donald Trump, sino de Estados Unidos. De o sea, Reagan. no, la guerra de los terroristas. La Ya, guerra del a los contra Bush. el terrorismo. Es- Ya, ya, sí, ya. Bush. Sí. Cuando Bush, Obama. este libro lo escribió en los 90s. Qué raro, porque en esa época se hablaba de que ya nada más existía el orden liberal en el mundo. El El neoliberalismo. neoliberalismo. Bueno, y lo que quedaba de la Unión Soviética en su momento. Sí, pero entonces este planteamiento multipolar está muy interesante porque yo creo que abre mucho el panorama económico y de la forma en la que se están planteando las relaciones internacionales, porque no únicamente es un actor, por ejemplo en este caso China o Estados Unidos, sino son diversos actores que están actuando para intentar obtener sus beneficios, que al final son beneficios económicos. Entonces Regresamos al todo Regresan- el capital. el capital, o sea, es que es eso. Lamentablemente es eso. O sea, si dices, ¿por qué hay mercenarios rusos en África? No es porque vayan ahí a defender sus intereses culturales. Es porque van a ir a defender sus intereses económicos. Bueno, o es sea. que realmente, ¿cuál es la mayor muestra de poder en la actualidad? Exacto. Ujú. Vean el video de YouTube si quieren ver qué símbolo hizo María. Ah, hice el de... No, el- no, no como digas, no digas. Perdón. Que lo vean en YouTube. Pero bueno, si quieren pasamos ya al último tema hablamos un poco de esto. Ah, pues dale. De la marcha de la generación Z. Presunta. Échale. De la presunta marcha de la generación Z. De hecho, en episodios pasados ya hemos hablado de esta marcha de la generación Z que se plantea que vaya a ser el 15 de noviembre, pero En el programa antepasado, de hecho. en el pueden programa verlo. antepasado. Que de hecho también tenemos ahí una capsulita en TikTok y en YouTube, por si la quieren ir a ver. De Diana, muy interesante. Pero, ¿qué pasó este domingo? Porque hubo otra marcha.
se nos adelantaron porque sí teníamos planeado, o sea, Ajá. aquí, pues, secreto de equipo, sí era plan ir a cubrir la marcha de Generación Z el 15 de noviembre. En Monterrey. En Monterrey, porque estamos aquí en operaciones, ¿verdad? Estamos de hecho al lado de la CIA, al lado de Plaza San Pedro y, ¿cómo se dice? O Plaza La Silla, ahí les dejo. Cerquita de la antigua base secreta de nazis. Estamos 100% creyentes que esos son esas plazas, porque no tienen a nadie. Se nos adelantaron a la fecha, chicos. ¿Qué Sí. pasó ahí? ¿Qué pasó, Jorge? Tienes un poquito más de contexto, ¿no? De De esta Es que a situación. ver, Esta situación. primero, de la nada, en redes sociales, como ya llegaron a platicar en el programa pasado, bueno, antepasado, se hizo popular esta clase de videos de Defiende al país, rebélate, este 15 de noviembre marchamos para la revocación de mandato, cosas por el estilo. Y eran videos hechos por IA, utilizando imágenes de One Piece que se habían hecho muy populares por haberlas utilizado en muchas marchas, en lo que es Nepal, Japón, creo que en Perú también se llegaron a utilizar. En la de No King's Day, en Estados Unidos también, varios estaban llevando No las King's. banderas de One Piece. Pero cuéntanos un poquito, Jorge, ¿qué significan las banderas de One Piece? Bueno, o sea, la bandera de One Piece simplemente es una copia de lo que es la bandera de los piratas que, pues, la Jolly Roger, creo que era. Sí. Sí. Simplemente es como esta adaptación de esta bandera a cada tripulación pirata que hay en One Piece. Ujú. Pero el tema de One Piece es que es un anime que se ha hecho cada vez más popular y cada vez más largo. Ojo, ¿cómo se dice? Este anime, ¿cuántos episodios tiene, Jorge? ¿Puedes nomás decir? ¿2000 y cacho? No, 2000 y cacho no. Y creo que ya superó los 1000. Ay, no me acuerdo cuántos números tiene, pero tiene más de 1000. Un Grey's Anatomy o un One Piece, pueden elegir entre cuál ver. Ustedes deciden en qué gastan sus 20. Sus 20 totalmente. Ya lo vi 2 veces. ¿Los 1000? No, entonces yo comencé a verlo cuando tenía solo 400. Solo, casual. Ujú. En este mundo que plantea One Piece hay un gobierno mundial que tiene como una élite étnica también, de hecho, que gobierna el mundo y que está sublevado al resto de gobiernos que hay en cada país. Surge como que la gran era de la piratería y el protagonista simplemente es un güey que es muy tonto, pero justamente está como el hecho de ser tonto le permite ser muy él, le permite ser muy libre. En la serie vamos viendo el tema de racismo contra minorías étnicas, limpieza étnica, ocultar la verdad de parte del gobierno, el fingir que un problema causado por el gobierno no es culpa del gobierno, sino que es de alguna otra organización o grupo. Así que realmente sí hay muchas referencias a situaciones reales. Por eso se dice, One Piece es un anime muy político. O sea, no es de que, lucecitas y un Peleas. vato que se estira porque es de goma. No. Ese es el contexto. Pero realmente trata de temas muy serios. Por ejemplo, también... De cierta forma, también se respeta mucho lo que es la reivindicación de los pueblos. Ujú. El hecho de cómo cada población debería ser libre de aceptar su propio gobierno. Así que es por eso que la bandera, que la que más se hizo popular, es justamente la de la tripulación protagonista, que es la de los sombreros de paja, que es la Jolly Roger con un sombrero de paja y una línea roja. Que este sombrero es justamente el del protagonista. Este símbolo se ha utilizado en las protestas por justamente estar... En Nepal en Indonesia, perdón, se comenzó a utilizar porque este símbolo representaba más los ideales que tenía la población, más que la propia bandera del país. Ujú. No veían reflejada la identidad nacional, veían más una necesidad de sentirse libres. Después de Indonesia se comenzó a popularizar más el uso de esta bandera en protestas. Como fue la de Nepal. Como fue la de Nepal, la de Japón, también pues en Perú recientemente. Y pues actualmente en México, el problema de lo que yo creo que ha sucedido en México es que de cierta forma la bandera se ha utilizado de forma de marketing, más que como verdaderamente reivindicarla y apropiar el símbolo como un símbolo de libertad. Ujú. Y también pues ya el discurso que se ha ido viendo en redes sociales ha sido la crítica a ver cómo los
twitters o las cuentas de Instagram que han propuesto el movimiento siguen principalmente a perfiles de derecha, a perfiles que son en contra del gobierno de Claudia. Que a ver, claro, si pide la revocación de mandato, pues va a estar más afiliado a la gente que está en contra. Pero como que el tipo de perfiles era lo que provocaba problemas. Porque no es lo mismo estar en contra del gobierno. Sí, están en contra. Estamos en contra del gobierno, pero esa protesta está en contra del gobierno por las razones equivocadas a las mías. Ajá. O sea, al menos en lo personal, que fue lo que dije, que yo no estoy juzgando a Claudia Sheinbaum por ser mujer, sino por ser mala gobernante. Y eso que no tiene nada que ver. Pero en esencia sí se vio, o sea, creo que los perfiles que seguían era tipo Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, Claudia X González. Ricardo Salinas Pliego. Que sí, son opositores de Morena, pero no son opositores de Morena que representan a la generación Z. O sea, por ejemplo... Y luego también una parte frustrante es el hecho de ver a la oposición utilizando los símbolos cuando... de que tú eres parte del problema. Y simplemente es ver cómo... O sea, por ejemplo, el PRI utilizando la bandera de One Piece, de que creo que podríamos encontrar un arco donde tú fácilmente podrías ser el villano del anime. De que yo creo no... que todos los arcos son... Sí, fácilmente. El PRI es un villano de un arco fácil. Dame una década del PRI y dame un plot de One Piece. O más bien, dame un plot de One Piece y te digo qué década. Hay una en la que hay un reino que está sufriendo una sequía. Pero realmente esa sequía de que es por parte de un grupo terrorista que quiere simplemente sustituir al gobierno. Yo creo que se queda muy bien con el PRI en sus inicios. Sí, el PRN, PRM. El PNR. Ándale. PNR. El PNR, el Partido Nacional de la Revolución, en efecto dejó en tristes muchas grandes sequías y fue... Te pudiera decir que fue de lo que sucedió en lo que fue Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la expropiación de los ejidos y el apoderamiento de industrias sobre la base de agua puede ser... La reforma agraria. La reforma agraria con Lázaro Cárdenas. Yes, my dude. Pero ¿por qué critican la reforma agraria si es de los logros de la revolución? Yo la critico no porque esté mal, sino por cómo se implementó y en qué se terminó desembocando hasta las reformas de... O sea, creo que la de 1936 fue ideal para regresarle las tierras al pueblo. Sin embargo, la formalización de procedimientos ejidatarios no precisamente sigue la tradición ejidal sobre qué significa comunidad y cómo funcionan. Y luego, tras la reforma de la ley agraria en 1994 y la creación de los procesos para sacar tierras de dominio social a dominio pleno, creo que está mal. Pero también tu arco de One Piece también queda en los sucesos de Grupo México en Sonora. Que de todos modos la reforma agraria está de lujo. Haces una reforma y ahora los olvidas y los abandonas y lo dejas a su suerte. Y dejas que Jumex se quede con todo. O cualquier otra empresa que se encargue de... Coca-Cola. También. Vamos a ignorar que aquí puede que haya o no un Be-Light por parte de Coca-Cola o por parte mío. No sé si lo dejé en el carro. Creo que lo oculto. Así que luego también vemos esta parte de... Luego ya... Esa cuestión de la oposición del país, o sea, la oposición oficial, por así decirlo, está utilizando los símbolos. La gente que sí estaba como en contra del gobierno, pero no a favor de la oposición, dijo, a ver, está raro, porque aparte están diciendo, es una marcha generación Z. Pero no veo a ningún representante generación Z de que promocionándolo como tal. De hecho, hay más perfiles generación Z criticando la marcha que estando a favor. Pero al menos de los influencers, los más populares. Que creo que, si mal no me equivoco, fue Gerardo Vela, el chico que tiene su propio canal y está creo que en la Libre de la Ciudad de México. Pero él también creo que ha sido de que ha habido crítico de este tipo de marchas, pero por lo mismo, porque no hemos visto agentes o perfiles de algún tipo, o sea, no sabemos quién la encabeza, porque si dices que es toda una generación, pero no tienes un fin o algo en común con esa generación, realmente no estás convocando nada, simplemente quieres hacer ruido, pero no tienes un canto con qué hacer ruido, es a lo que voy. Así que a partir de ahí ya vemos un quiebre entre lo que presuntamente es la marcha de la generación Z y con lo que es la generación Z. Es por eso que en lo que fue el sábado pasado, el sábado 8, vemos que hay una marcha en Ciudad de México, pero muy improvisada.
¿Por qué fue de manera improvisada? Simplemente por distinguirse de lo que es la marcha que presuntamente se va a hacer el 15. Que fuera más generación Z de por sí, que fuera hecha en poco tiempo, que fuera el intento de aprovechar las fechas y el ímpetu del momento, pidiendo como que de cierta forma las mismas reivindicaciones, pero no con los mismos motivos. ¿Y quiénes hicieron esta marcha? Pues principalmente lo que vendría siendo Migala, creo que fue de los que llamó a manifestación. Sí, a mí no me agrada también. Luego no me acuerdo el nombre de la chava, pero llegamos a hablar de ella en el programa, que se hizo muy popular por una intervención en un parlamento juvenil en el Senado. Sí. Que justamente era de cómo los políticos no valen madre, porque no ponen atención a los jóvenes, cuando literalmente estamos en un espacio para que nos escuchen. Claro. Sí. Así que también la calidad de nuestros legisladores y nuestro sistema político. Son los dos perfiles que más me suenan, que fueron los que llamaron a manifestarse en lo que era la semana pasada. Luego también se supone, ahí también se rompe de cierta forma la manifestación, porque va a haber otra el día 22, pero con reivindicación de las 40 horas. Pero también como de cierta forma apropiándose del uso de la generación Z y símbolos de One Piece. Ok, digo, creo que se está volviendo como muy natural para al menos las revoluciones querer utilizar el símbolo de One Piece cuando realmente no le aplica a todos. O sea, hiciste una buena distinción, como se dice Jorge, sobre el significado de este tipo de simbolismos y que realmente una revolución sí necesita un norte, un símbolo, un medio, un punto de vista, una ideología a la cual apuntarle. Y el hecho de que esta generación no lo tenga y quiera marchar está raro. O sea, no es muy... Digo, sí es muy generación Z que no estemos organizados, pero de normal sí tenemos un fin en común. Pero, por ejemplo, hay esa parte de un norte, el tener un objetivo de que, claro, en Indonesia y en Nepal vemos que se utilizó ese símbolo. Pero el objetivo principal fue... En Indonesia fue, de cierta forma, tanto protesta como protesta silenciosa. El hecho de simplemente usar la bandera como símbolo de yo no estaba de acuerdo con ese gobierno. Sí. Ahí la reivindicación era que era necesario un cambio, que había un problema en cómo era la identidad nacional, porque el símbolo nacional no estaba representando el ideal que estaba teniendo la gente. Exacto. En Nepal, el objetivo en general, más allá de las ideologías políticas, porque claramente hay gente de izquierda y de derecha de todas las generaciones y de cualquier país. Pero ahí la reivindicación era, 1, la desigualdad en las oportunidades. 10% de desempleo en todo el país. Que estuvieran bloqueando las redes sociales, que eran el único medio por el que mucha gente podía poder hablar con amigos, con familiares que estaban fuera del país, trabajando para poder mandarles dinero, lo que viene siendo las remesas. Luego el tema de un gobierno sumamente corrupto e ineficiente que no estaba pudiendo responder ante las necesidades de la población y simplemente estaba respondiendo a sus necesidades y a las necesidades de lo que viene siendo sus círculos cercanos, sus familiares y sus amigos. Uh-huh. Así que no había una reivindicación como de izquierda o derecha, era un objetivo más unitario como tal. Así que en el contexto mexicano estamos viendo que, ok, ambas como que de cierta forma tienen la reivindicación de estar en contra del gobierno. Uh-huh. Pero no están unidos por los motivos. Si realmente estuviéramos unidos en esta marcha, hubiera sido un tema de criticar la corrupción, criticar el sistema de partidos. La seguridad. La seguridad. La seguridad personal, la seguridad de las mujeres, la seguridad del campo, la seguridad de... En muchos aspectos la seguridad está mal en este país. También el tema de las desapariciones. Hubiera habido una agenda en conjunto si realmente hubiera sido una marcha más parecida hacia estos otros contextos. Pues es que sí había, o sea, bueno, por lo que vi, sí había como una agenda de, bueno, la revocación de mandato en contra de la presidenta, en contra de la corrupción, todo esto. Ajá, sin exacto. Sin partido y sin esto. Obviamente, y aquí ya va un poco de crítica, obviamente se van a empezar a sumar grupos como, obviamente, ¿cuáles son los grupos que están en contra del gobierno? Es que esa es la diferencia de estar en contra del gobierno actual a estar en contra del gobierno como concepto. Sistema. Sí. Esa es la diferencia. Y aquí al menos en Nepal y en, ¿cómo se dice? Y en, habías dicho... Indonesia. En Indonesia
sí estaban en contra del gobierno, pero también todo lo que representaban. Sustituir una bandera, al menos políticamente, habla de que tanto la historia, la cultura, el sistema y la institución del gobierno que estás tumbando, la estás desconociendo. Por eso la sustitución de la bandera. No es un objeto de marketing, como dijiste. Es un norte, pero pues, eso no lo vimos aquí. Pues es que al final, si no hay organización, pues al final no se logra nada. Sí, no, y eso la es falta lo de que organización. ha pasado mucho en revoluciones y en todas estas cuestiones. El grupo que surge más organizado es el que al final termina aplastando a todos los grupos revolucionarios y termina convirtiéndose en el triunfador. Pero aquí la cuestión es ¿a qué va esta marcha? O sea, sí se puede ver un descontento a favor en contra del gobierno. Yo creo que es que, por lo que pareciera ser, realmente parecía aquí sí un tipo montaje de presentar que hay una organización de lo que es la marcha. Y esperar a que alguien agarrara la batuta y comenzara a organizarla. Y estos mensajes de que está desorganizada, ¿también de dónde vienen? También, ¿no? Sí, a ver. O sea, porque El que estén desordenadas no significa que tengan algo que ver con el desorden. Nos deslindamos. sí, nosotros manejamos pero a ver, un orden aquí. también le en este favorece programa. mucho al gobierno la narrativa de, no, pues están bien desorganizados, no, están agarrando marketing, o sea, al final, ¿quién le conviene más? ¿A los que están organizando la marcha? No, o sea, al ese gobierno? discurso totalmente O sea, está a favor del gobierno. Claramente, el estar en contra de No, esta está marcha a favor de Morena, no, está- no. es porque al que le favorece más es el gobierno. Le favorece que entre el propio discurso insurgente nos empecemos a fraccionar. Ajá, se empieza a fraccionar. Que fue, por ejemplo... No, nosotros somos de izquierda, no, pues es que nosotros de derecha, ¿no? Somos norteños, nosotros, o sea, es que al final el que le conviene más la fragmentación. Sí, no, es al divide y gobierno. vencerás. Divide y Totalmente. vencerás. Divide, te impera. Que lo vimos desde su discurso donde se le presentó a Claudia que diera su postura al respecto de la generación Z y esta organización y dijo, es que no es legítima. Y sí hizo un buen punto, no es legítima porque no tenemos a alguien que nos respalde, simplemente se empezó a decir en redes sociales sin nosotros saber quién empezó a decidir ni qué organización está detrás de eso, puntos que tocamos en la sesión pasada. Pero por ejemplo, Fer, cuéntanos un poquito de quién nos enteramos que estaba detrás de la organización ahorita del sábado pasado. Ah, bueno, sí, en este caso estaba en grupo Migala, ¿no? También Migala. estaba Migala y también estaban varios grupos así como más de izquierda, a favor de, no del gobierno, sino izquierda, obviamente el gobierno no es de izquierda, y el que diga eso pues no sabe muy bien lo que está haciendo el gobierno. Claro, no ha leído un libro de historia. Ajá, entonces, principalmente eran grupos de izquierda los que favorecieron la marcha pasada, porque decían que precisamente había infiltrados de derecha en la marcha del próximo sábado. Bueno, infiltrados o toda la El organización infiltrado era. siempre hemos visto. Sí. Hasta en las marchas feministas llegamos a ver, al menos yo, logré ver al menos uno que otro policía que se metió a la marcha, o sea, como no metidos, o sea, tipo acompañando a los protestantes. Sino, A lo mejor era performance. pues mira, no sé, se veía abultada la camisa y creo que traía algo debajo, no sé qué es, lo vi como por una fracción de segundo, no me lo tomen como hecho fáctico, simplemente compartí algo que vi. Pero también, por ejemplo, en otras protestas de Estados Unidos, como fueron las del Black Lives Matter y las protestas de George, ¿cómo se llamaba? Sí, Black Lives Matter. Las de Black Lives Matter, en donde se veían a policías encubiertos por la manera en que estaban vestidos. Esos cortes militares, las líneas de... De hecho, creo que también salió para las del 6 de enero, cuando fue lo de la Casa Blanca, también había También. policías infiltrados. Hubo policías infiltrados. Digo, hasta en nuestra propia historia mexicana hemos visto policías infiltrados. Digo, Tlatelolco, anybody have a ring on that? De que aquí en Nuevo León hace poco habían hecho un raid al Congreso. El halconazo aquí en Nueva León de que that shit was also infiltrados del gobierno. O sea, lo hemos visto, sí, reitero. Si crees que el gobierno no lo haría, estás en lo correcto. Sí, sí lo harían. Y ya lo han hecho. Sí. Entonces, sí estamos viendo algo que probablemente ya hayan hecho, pero me suena también muy legítimo el que se estén juntando con la protesta de las 40 horas, porque es un punto que la generación Z sostiene y pues se nos critica, se nos dice que somos unos huevones, que somos unos flojos o que no sabemos el concepto de trabajar, cuando el hecho es, sí respeto el hecho de que tenga que trabajar para sobrevivir en este mundo, pero no estoy de acuerdo en tener que venderle mi alma a una corporación para poder satisfacer mis necesidades básicas. De que trabajar para vivir o vivir para trabajar, las dos opciones están de la chingada. Pero si me Así de puedes simple. reducir un día de que la jornada laboral en tantito menos para llegar un poco antes a mi casa a, pues al menos nosotros que es que pues ir a ver otro episodio de One Piece,
leer un libro, quizás ver las noticias y, como se dice, de comprimirte o relajarte. Al menos una hora más antes del tráfico, antes de todo el problema. Pero también a señores y padres de familia o mujeres, madres de familia que pueden llegar quizás una hora antes de su trabajo a su casa y pasar más tiempo con sus hijos. O sea, esa sí te la puedo comprar de que igual y sí está por parte de la generación Z. Esta última que se organizó hacia la carrera, esa yo no te la creo. La pasada. Sí, la pasada. Sí. Y la del 15, pues vamos a ir de que ¿quién te apoya? Sí, ¿Quién te trajo? esa, digo, esperamos ir porque esa es la que teníamos planeado ir y ahí vamos a estar. Pues vamos a ver cómo está, digo, al final nosotros no tenemos ningún interés partidista ni de nada, porque nadie nos paga, todo el equipo, todo lo que tenemos es nuestro. Entonces, pues a ver qué tal, A ver cómo nos va, sí. a ver cómo nos va. ¿Qué digo? Aquí está la tarjeta del número del desorden, por si pueden depositarnos. Vamos a estar con chalecos que digan prensa. Prensa. Para que por si algo pasa, somos prensa, Sí, banda. yo creo que aquí, la verdad, la de Monterrey va a estar tranqui. No creo que se ponga. De todas Generalmente maneras- las marchas en el Monterrey se ponen tranqui. Digo, sí, o sea, son bastante tranquilas, honestamente, Sí, a las que he ido no. las feministas y las marchas del Sí, orgullo. incluso las marchas feministas aquí en Monterrey han estado muy tranquilas, ¿no? Digo, sí, digo que Que comparándola con las No, comparándola, marchas en sí. Ciudad de México, la más tranquila de Ciudad de México es la más... Es algo impensable aquí. Sí, no, Pero hasta de totalmente. hecho las manifestaciones del sur yo les doy el punto de que son extremadamente creativos por la toma de la CIDH, creo que fue en Morelos o no sé si Michoacán. ¿No fue la que lanzaron un camión? No, fue una donde quemaron chiles secos y de que chile serrano en las empezaron a tostar chiles serranos y de que Sí. chiles cascabel Sí. en las Ídolos. ventanillas de ventilación. Las imágenes que vieron una señora literal así, Sí. echándoles el humo y así vaciaron el edificio. No usaron cámaras de que balas de gas ni balas de goma o latas de gas lacrimógeno. No, usaron lo que nos dio nuestra madre tierra y nuestras abuelas al hacer salsa, tostar los chiles. Había un ingeniero alemán ahí en esa marcha. Oye, pero Eso luego no es aparte, ingeniería alemana, güey, es conocimiento de señora. creo que lo más violento que se hace aquí en las marchas de Nuevo León es bloquear avenidas. Ahí sí pones a la gente bien loca, ¿eh? Los ciclistas, No, a se ver. nos ofenden los ciclistas cuando les quitamos su carril. Es que mira, si ya de por sí el tráfico pone de malas a la gente, Sí. imagínate que te bloqueen la cara. bloquear avenidas, eso sí pone de muy mal a la gente. Y también las marchas, o sea, en general aquí las marchas en Nuevo León han estado pacíficas. Claro, antes sí existían las marchas así de los obreros y de las huelgas Sí, y los sí. sindicatos que se ponen muy violentas. Que para Pero- que digan que no hubo, sí, sí La hubo. Sí, sí hubo aquí, chéquense Sí. la madrería La Victoria y el hecho de que estuve en huelga como 90 años. Go take a math. Sí, No, pero fact. aquí está muy interesante y a ver qué tal se pone porque... Mira, o sea, a ver qué tal está. A ver qué tal está. la verdad vamos con una mente abierta, o sea, no, Sí. no vamos al menos a aproximarnos con una perspectiva juzgando, sino también de indagar más o menos quién está detrás de todo esto, porque al menos en una manifestación tienes gente que empieza a tomar batutas directrices de qué rutas tomar, por qué puntos de reunión que respetar. Y de normal también hay pues muchos vendedores ambulantes, así que yo digo que tanto las marchas sí El que traen más se beneficios beneficia. políticos, sí, y se benefician vendedores ambulantes. No, de verdad, las marchas feministas, güey, la señora de los elotes, unos tan deliciosos, güey, afuera del Palacio Nacional, pero la ves vendiendo así en friega, pero repartiendo tanto aguas como elotes, esa señora se saca una la nota ese día. Y muy bien por ella, la neta, muy bien por ella. Pues, respect the... Respect the respect the the hustle, hustle. exacto. Pero sí. Bueno, ya pasamos a conclusiones finales porque ya nos sí, extendimos. ya nos extendimos Un mucho. poquillo. Comentario final, vean One Piece. Si no quieren ver One Piece, pueden ver One Piece, que es una versión de One Piece más acortada, hecha por fans, para que puedan verlo de forma un poquito más resumida, pero sin perder ningún apartado de la historia. Muchas gracias, Jorge. Son muchas horas para mí. No, son menos, De menos. hecho, sí Se pas- reduce a un tercio de... De hecho, sí, pásame, es que miren, sí soy otaku de closet, pero la neta, ¿qué? A ver, soy la niña No. ñoña que de repente tuvo un glow up y aprendió de qué peinarse. Me encantó la descripción nomás. Soy otaku de closet, pero sí sostengo que muchos animes tienen arcos demasiado innecesarios y deja de contarme el trasfondo y el contexto, nada más agárrense a los golpanazos. Sí.
Pero échame link, brother, suena mal. Te A lo he mí me ha hecho. tocado ver también ciertos animes y es de que, no sé, bueno, esto ya es crítica de que el personaje antes de hacer cualquier cosa se pone a reflexionar, introspección interna Y estoy aquí después de todo lo que he batallado con Sí. mis papás porque soy huérfano y todo mi país Sí. me detesta. Oye, ya, Bueno, sí, o sea, pégale. esa parte Ya, de ya. el poder del amor y la amistad, y es como de que fuck, ya. Sí, de que antes de pegarle a cualquier cosa, yo soy huérfano y no sé qué, y se van así largo, pero sí. Y sí, creo que, bueno, al menos con esto de ver anime y todo esto de ser jóvenes, porque pues a eso también somos Ujú. aquí jóvenes, aunque no parezcamos, los levantamos a ser críticos. O sea, porque como jóvenes hemos movido el país en un eje inesperado y lo hemos hecho en los puntos, al menos de la historia, claves, que yo creo que esto pudiera sacar un cambio si los organizamos de una manera correcta y que realmente se encuentre una ideología y un propósito a esta marcha y esta organización. No solamente revocar un mandato, pero de reformar un Estado de Derecho que es ineficiente e insuficiente en este país. Para mí sería investiguen cómo han sido las revoluciones desorganizadas para ver cómo terminan, porque no terminan muy bien. No Entonces, terminan para No nada lo bien. termina muy no bien. termina nada bien. Y también síganos en nuestras redes, eldesorden.mx. Esperemos ya tener ahora sí la página web. Y todo sale muy bien. El TikTok y el newsletter también, ahí tenemos todo en la descripción de este video, o también en la descripción de este, si lo están escuchando en Spotify, pues ahí en la descripción del canal. Entonces, sí, suscríbanse y esto fue El El desorden. desorden.